Gracias a Dios por los jóvenes. Este domingo van a tener su participación en un Youth Rally hoy en la tarde a las 3, así que sigamos orando por nuestros jóvenes que estarán participando. Tome su lugar, por favor. Algunos de ellos apenas están, yo creo que es la primera o segunda vez, es la segunda vez que tocan, y lo están haciendo muy bien. Quiero darle la bienvenida también. Hace como un año aproximadamente, allá en Monterrey, llegó una chica muy alegre a unas escuelitas bíblicas y llegó para quedarse. Se nos hizo raro porque llegó y rápido hizo amistades y después conocimos a sus papás que ahora nos están visitando. Hermano Arnulfo, Dios les bendiga a la familia de Maffer. Qué bueno que están aquí, vienen de Monterrey, la capital del mundo. Y yo sé que los de Rosita no van a decir eso, ¿verdad? Que levanten la mano para que los conozcan ahí. Muy bien. Vamos a darle un aplauso también. Nos da mucho gusto que estén aquí entre nosotros y que podamos compartir este tiempo en la casa de Dios. Bienvenidos sean todos. Hay un salmo, Salmo 34. Salmo 34:8. Solamente quiero leer un versículo. Dice la palabra de Dios: Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. A ver, lo leemos todos juntos. Gustad y ved. Ok, ahora sí vamos a leerlo con ganas, ¿ok? Gustad. Amén. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? Amén. Dios es bueno, muy bueno. Dios es bondadoso. Dios día a día nos demuestra su bondad. Y no es que tenga algo de bondad, sino que Dios es bondad. Dios es bondadoso. Él es así. Y nosotros somos privilegiados que podemos experimentar su bondad, su misericordia, su gracia. Qué bueno que cuando uno se acerca a Dios podemos día a día reconocer que muchas de las bondades, o cada día que disfrutamos, es por la bondad de Dios. Y esto ha sido de mucha alegría para nosotros, y eso cambia mucho nuestra forma de ver la vida, porque Dios es muy, muy bueno con nosotros. Cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios es bondadoso, Dios es eterno, Dios es infinito. Así que Dios es infinitamente bondadoso. Pudiéramos decir que el sol es infinito, pero no es así porque no tiene toda la luz que hay. El sol solamente alumbra dentro de su galaxia, de su sistema. Pero Dios es infinito. Toda su bondad se encuentra ahí. Dios es eternamente bondadoso, infinitamente bondadoso. Y así como lo dice este salmo, gustamos y vemos que bueno es Jehová y que somos dichosos cuando confiamos en Él. Pero también Dios es misericordioso. Salmo 51, versículos 1 y 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso y Dios es un Dios de gracia también. Quizá algunas veces podamos confundir estas palabras de misericordioso y que Dios tiene gracia para con nosotros. Son palabras muy, muy parecidas. Sin embargo, la misericordia tiene que ver
con que Dios no nos da lo que merecemos. Y la gracia tiene que ver de que Dios nos da lo que no merecemos. Parece un trabalenguas, pero no es así. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, y gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Amén? Me quedé así, yo también, hasta yo me quedé, ¿qué dije? Muchas veces, hermanos, nosotros experimentamos el amor de Dios, su misericordia y su gracia. Supongamos que el hermano Raúl, aquí presente, anda muy guapo el hermano Raúl, su camisa negra se ve muy bien. Él va conduciendo en el carro y va a exceso de velocidad. No, nunca maneja así el hermano, es un ejemplo solamente. Y lo detiene un oficial. Así que el hermano Raúl le dice, bueno, es que me pasé solamente 20 millas, no traía mucha velocidad. El límite es 50, iba en 70, no me fijé, son muy parecidos el 50 y el 70. Y el oficial le dice, está bien, voy a tener misericordia de ti. Y le perdona la multa que puede tener. No le dio lo que merecía. Lo que el hermano Raúl merecía era ponerle un ticket, una infracción, y decirle, hermano Raúl, para la otra, en su Mustang, tiene que calmarse, ¿verdad? Y entonces, eso sería lo que tendría que hacer el oficial. Pero el oficial tuvo misericordia del hermano Raúl y le dijo, no te voy a poner multa. Es más, te voy a dar la oportunidad de que conduzcas a 90. Y se fue. Vaya, ¿quién va a estar conduciendo a 90? Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios porque no hemos recibido lo que nos merecemos. Nuestros pecados, nuestras rebeliones nos han alejado de Dios. Y Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Pero Dios nos ha dado de su gracia por medio de su Hijo Jesucristo, donde no solamente nos perdonó, sino también ahora nos hace sus hijos. ¿Verdad que Dios es muy bueno? El decir que nosotros merecíamos la condenación o el pago de nuestras rebeliones, pero en su gracia Dios no solamente tuvo misericordia, sino que aparte tuvo gracia, donde nos dio ropas nuevas y donde ahora nos llama sus hijos. Dios es muy bueno, Dios es bondadoso, Dios es infinitamente bondadoso para con nosotros. Por eso, cuando hablamos de la gracia, no es otra cosa más que hablar de eso que nosotros no merecemos, pero Dios en su gran amor nos lo dio. Ahora hicimos una lectura en Efesios capítulo 2. Y dice la palabra de Dios. Dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia de Dios es palpable. La gracia de Dios es real. Y de Dios fluye esta gracia, de su bondad. Podemos encontrar en Él la gracia de Dios. Juan capítulo 1, ese es un versículo muy importante que estaremos usando. Juan capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios. Perdón, 17, Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia es el único medio de salvación. La ley dio oportunidad para que el pecado se metiera en el ser humano. Lo que la ley decía, no hagas esto, el humano en su pecado se le antojaba hacerlo y había una lucha constante en tratar de cumplir la ley. Pero la gracia que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo nos otorgó la salvación. Ustedes pudieran pensar, pero la gracia vino cuando Jesús nació, ¿no? Desde antes
Nadie en la humanidad ha sido salvo solamente excepto solamente por su gracia. Nadie fue salvado, ahora nadie es salvo y nadie será salvo excepto de la gracia. Y yo quiero que nosotros podamos estar meditando un poco que si estamos aquí en este lugar, si estamos en este templo, es por la gracia de Dios. Si somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Si hemos experimentado lo que hasta ahora Dios nos ha permitido experimentar, es por la gracia de Dios. No estamos aquí porque nos lo merecemos, o no estamos aquí por nuestra preparación, o no estamos aquí porque lo hemos hecho bien, sino que estamos aquí por la gracia de Dios. Y eso es increíble, y eso es siempre tenerlo presente, de lo que yo soy y lo que yo llegaré a ser, será por la gracia de Dios. Y esto es muy importante, que nosotros vivamos en esta gracia, en ese reconocimiento de ese favor inmerecido para la humanidad, en donde Dios en su amor nos da de su gracia. Y esa es la primera verdad. Nadie será salvo, o nadie ha sido salvo, excepto por la gracia de Dios. La segunda verdad es que la gracia viene por Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 13 dice la palabra de Dios, versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La gracia de Dios ya se estaba manifestando, hasta se manifestó, mejor dicho, en la cruz del Calvario. Pero la gracia de Dios siempre fue otorgada desde los principios. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Moisés dijo: si he hallado gracia delante de ti, permíteme que yo pueda ver tu rostro. Personajes en el Antiguo Testamento disfrutaban de la gracia de Dios. Eran hombres que fallaban, eran hombres que tenían sus errores, que pecaban, pero encontraban la gracia de Dios y disfrutaban de la gracia de Dios. Nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, podemos disfrutar por medio de este sacrificio precioso en la cruz, en donde podemos ver, en donde podemos experimentar que Dios ha mostrado su gracia en esa cruz, y ahora a nosotros nos ha hecho sus hijos. Por eso es bien importante, y por eso podemos reconocer que nadie puede ser salvo excepto por la gracia de Dios. La ley no podía cumplirse, porque cuando la ley la querían cumplir, el pecado que había en los hombres les impedía cumplirle, pero la gracia de Dios los salvaba de esa condenación eterna. Y entonces encontramos, hermanos, que Dios es un Dios de toda gracia. Es un Dios de gracia. Primera de Pedro dice, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios no es un Dios que guarda rencor, no es un Dios que piensa vengarse, no es un Dios que busca una oportunidad para sacar ventaja, es un Dios de toda gracia. Y para mí es importante que nosotros podamos conocer a Dios, porque en la medida que conozcamos a Dios, nuestra forma de vida cambiará. En la medida que nosotros conozcamos a Dios, nuestra forma de adoración cambiará. En la medida en que conozcamos a Dios, nuestra vida cristiana seguirá creciendo. En la medida de que vamos conociendo a Dios, vamos teniendo un corazón agradecido y vamos reconociendo que si estamos aquí es por su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20, nos llama la atención acerca de la gracia. Dice la palabra de Dios, Romanos 5, 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5, 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y qué hermoso es esto, hermano, que quizá la ley realmente aprovechó para que el pecado entrara a la vida del hombre. Pero por cuanto más pecaron, también sobreabundó la gracia.
por ahí de 1980, los 80s o los 70s, un hombre, James Daller se llamaba, fue por algunas semanas el hombre más escuchado allá en Milwaukee. Y es que este hombre, a la edad de 17, 18 años, traía un grave problema, una lucha interior en cuestión a tener relaciones homosexuales, pero también a matar gente. Cuando sus papás se divorciaron, él quedó solo en casa y él buscó la oportunidad, ahora sí tenía toda la libertad de hacer y de lograr todos aquellos deseos que tenía ocultos. Fue que yendo en su carro se topó con un amigo y lo invitó a su casa. Este amigo era de 18 años también. Llegaron a su casa, dice que estuvieron tomando ahí y en una oportunidad que tuvo él, con una tabla lo golpeó en la cabeza y lo mató. Este hombre, ese fue el inicio de este hombre para cometer actos tan escandalosos que en Milwaukee nunca se habían escuchado. Después de ese tiempo empezaron a desaparecer varias personas, sobre todo jóvenes, en donde él abusaba de ellos, los metía a su departamento, los mataba, los descuartizaba y los guardaba en el refrigerador. De 15 a 17 personas murieron a manos de este hombre. Cuando se supo esto, el departamento donde él vivía, el complejo de departamentos, estaba realmente impactado porque a él lo veían como un hombre muy tranquilo, sin problemas, pero dentro de él traía una lucha muy, muy fuerte. Al momento de que lo capturan y al momento que los policías llegan a este dormitorio y todo y se dan cuenta de lo que había ahí, sacan los cadáveres y empieza el juicio para este hombre. Este hombre, un aspecto serio ahí en el juicio, sin señas de arrepentimiento, sin ninguna seña de dolor o de que realmente le importaba que los familiares de atrás estaban sufriendo, este hombre solamente se quedaba callado. Y cuando le dieron la oportunidad de dar algunas palabras, fue muy sencillo en sus palabras, incluso la gente no le creyó, dijo me arrepiento, bla, bla, y se fue a sentar otra vez. La gente, las familias estaban destrozadas por lo que este hombre había hecho. Conforme van investigando, se dan cuenta que este hombre los mataba, los cuartizaba y se comía parte de sus miembros. O sea, se había convertido en un caníbal. O sea, hacía algo tremendo lo que hacía este hombre. Pero como en esta ciudad o en este estado no hay pena de muerte, lo que le dijeron que iba a estar en 3 cadenas perpetuas. Este hombre no tenía opción para salir de ahí, así que se fue a la cárcel y todo el mundo estaba impactado por lo que se estaba dando cuenta. ¿Cómo era posible que un hombre hiciera tales crímenes, verdad? Cuando este hombre estuvo en la cárcel, dentro de que todo lo que le había asustado, le había llamado la atención ahí a los ciudadanos y a los vecinos, es que qué corazón tan duro para hacer estas fechorías. Este hombre empezó a reunirse con las personas que iban a la iglesia. Y una vez, tiempo después, se acercó al encargado, al capellán de la cárcel, y le dijo que quería bautizarse. Este hombre se convirtió y dijo sí a Cristo. Y la gente seguía impactada. ¿Cómo es posible de que después de que había hecho esto así? Sobre todo la gente cristiana. La gente cristiana no podía creer que así de fácil iba a pedir perdón y Dios le iba a perdonar. Y es que hay un problema en nosotros que creemos que Dios perdona como nosotros perdonamos, ¿verdad? Hay un problema en nosotros que es bien difícil para nosotros perdonar a alguien cuando nos ha lastimado. Pero Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de bondad. Este hombre aceptó a Jesucristo y tiempo después murió en la cárcel porque lo mataron. Así fue la vida de esta persona, trágica, extrema, pero la gracia de Dios también se derramó sobre él.
Dice la palabra de Dios, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Interesante lo que pasó con este hombre. En Juan capítulo 8 vemos a una mujer que es sorprendida en adulterio. Y la traen a Jesús. Y le dicen, hemos sorprendido a esta mujer en pleno acto de adulterio. La ley decía que tenían que apedrearse a los dos, pero solamente llevaron a la mujer. Y Jesús, inclinado en el suelo, escribía en la tierra. Y los varones que lo llevaron le preguntaban a Jesús, la ley dice que la tenemos que apedrear. Dinos tú, ¿qué hacemos? Y Jesús seguía escribiendo en el suelo. Jesús responde y les dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Increíble. Los hombres empezaron a reflexionar y uno a uno se fueron, desde el mayor hasta el menor, hasta que la mujer y Jesús quedaron solos. Entonces Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ya no había nadie. Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. La gracia demostrada a esta mujer que había faltado a la ley, pero en Jesús encontró amor, perdón y gracia. Y la condición de Jesús, o la solicitud de Jesús fue, ve, pero no hagas que esta gracia sea barata. Vive sin pecar. Procura no estar pecando. Ve y no peques más. Es precioso nuestro Dios, es bondadoso nuestro Dios. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Estas dos historias me llaman la atención, como un hombre que ha hecho tantos crímenes, solamente con un corazón arrepentido encontró gracia delante de Dios. Porque así es la gracia de Dios. Porque así Él es de bondadoso. Porque así Él es de amoroso, que cuando con corazón sincero nos acercamos a Él, Él nos perdona. Y ¿cómo miramos nosotros a la gracia? El himno Sublime y Gracia quizás es uno de los himnos más conocidos que hemos cantado. Y qué hermoso himno es, porque recordamos realmente lo que nosotros fuimos antes de conocer a Dios. Estábamos perdidos, estábamos ciegos, pero Él nos encontró, Él nos rescató. Él quizá pudo habernos dejado ahí, pero su gracia fue suficiente para rescatarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Es decir, la gracia de Dios no es limitada para ningún clase de pecador. Es decir, no puedes ser tan pecador para que la gracia de Dios no te cubra. La gracia de Dios te perdona, te restaura y te da la oportunidad de vivir una vida ordenada en Cristo, ordenada en Dios. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es como la podemos mirar. Reconocer que nosotros hemos pecado, reconocer que nosotros hemos fallado. Una vez un predicador fue a la iglesia y me gustó mucho lo que hizo, porque dijo, a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos ido alguna vez, nos han visto cuando hemos pecado, o nos han cachado cuando estamos pecando? Y él levantó la mano y todos quedaron así. No, a nadie nos han sorprendido pecando. Nadie levantaba la mano. Y dice, se siente bien feo. A mí una vez me pescaron cuando yo estaba pecando. Y se siente bien feo. Y luego dijo, y ustedes entonces se han escondido muy bien, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gracia de Dios nos perdona, nos restaura y nos levanta. La gracia de Dios nos da la oportunidad de vivir una vida que agrada a Dios. Qué bueno, hermanos, como dice su palabra, que por gracia sois salvos. Que no es un merecimiento, no es porque nosotros somos muy capaces o porque conocemos la Biblia o porque la dominamos, es por la gracia de Dios. Y yo creo, hermanos, que si estamos en este país también es por su gracia. Y ahora con este presidente, no voy a hablar del presidente, pero nos hace recordar una vez más, Dios habla de muchas formas, pero por medio de este presidente recordamos que estamos aquí por gracia de Dios. Así que no somos más que otros, no debemos pensar que somos mayores a otros, sino que todos somos inmerecedores de su gracia, pero en su gran amor Dios nos ha amado y nos ha perdonado todos nuestros pecados para que disfrutemos de su gracia.
El corazón más duro, el corazón más áspero, el corazón más frío, es doblegado ante el gran amor de la gracia de Dios. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se muestra la gracia de Dios? Volteemos a la cruz. Ahí se muestra la gracia de Dios. Ahí es donde nosotros deberíamos estar. Pero hubo alguien que fue el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que nos quitó de ahí y se puso nuestra condenación, se puso nuestras ropas y decidió extender sus brazos y padecer en nuestro lugar, porque su gracia fue sobre nosotros. Nos tuvo a bien perdonarnos, darnos misericordia y gracia. Dios es muy bueno con nosotros. Dios es bondadoso. Dios es infinitamente bondadoso. Quiero terminar con algo que para mí es una muy buena noticia. Cuando yo era niño, yo estaba más bonito antes del accidente. Se me olvidó traer una foto para que me pudieran apreciar. Hay una foto que me gusta mucho porque ahí sí estaba bonito. Hay otra foto que no me gusta mucho porque me están bañando y estaba muy chiquito yo y estaba ahí. Y el jabón no cubrió ciertas partes que debieron haber cubierto. Lamentablemente esa foto me la pusieron en la boda, imagínense ustedes. Entonces hay una foto que me gusta mucho, no sé, yo recuerdo que cuando mi mamá me dijo, vamos, tenemos que tomarte una foto, no me bañó, ya no hubo chance. Solamente mamá tenía una, no sé si ustedes lo hacen, hermana Pati, no sé si usted lo hace, usa un trapito y limpia sus lentes. Mi mamá me limpia así, ándale, andas bien chamagoso, me dijo, vamos a tomarte la foto. Salí yo ahí, y fíjate, y salí bonito, no sé qué me pasó. Conforme uno va creciendo, uno va cambiando, ¿verdad? Díganle a su esposa, ¿cómo has cambiado? Para bien. Pero la realidad o la verdad es que vamos cambiando. Vamos pensando diferente. En la medida que vamos creciendo, nuestra forma de pensar es diferente, va madurando, va tomando decisiones más sabias y todo el mundo va cambiando. Pero hay una buena noticia, hermanos, es que tenemos que un Dios que nunca cambia, que el mismo amor con que nos amó desde la fundación del mundo es el mismo amor que hoy nos ofrece. La misma gracia que fue mostrada en la cruz es la misma gracia que hoy podemos disfrutar. La misma misericordia que hemos experimentado años atrás, hoy, a pesar y que hemos fallado, podemos acercarnos a Él y su misericordia no ha cambiado. Podemos disfrutar de su misericordia, de su gracia, de su perdón. Dios no cambia y esa es una bendición y esa es una buena noticia porque nosotros cambiamos y creemos que todos cambiamos y es así, pero Dios no cambia y en su amor, en su eternidad, Él nunca cambia y su amor está tan vigente como aquella primera vez que usted se acercó a sus pies y le dijo, Dios perdona mis pecados. El mismo amor hoy se derrama sobre nosotros. Dios no cambia, Dios es eterno, es inmutable, Él no cambia. Y eso es una buena noticia para nosotros. ¿Qué haremos con la gracia de Dios, hermanos? Hace mucho, más o menos, cuando yo era niño, allá en la colonia Independencia, cerca de la Primera de Monterrey, una colonia muy conocida porque decían que ahí matan gratis. Ahora ya están cobrando, ya no matan gratis. Era una colonia muy, muy violenta. Y había una familia, tenía un hijo. Esta familia siempre tuvo problemas. El papá llegaba alcohólico, borracho y golpeaba a la mamá. Cada fin de semana, después de cobrar, se gastaba su dinero en eso, en el alcohol, y llegaba, se ponía violento y golpeaba a su mamá. Para el niño era bien difícil estos días porque ya sabía que papá va a llegar y la cosa se va a poner muy fea. Sin embargo, un día pasó algo muy, muy impactante en la vida de este chico. Fue un viernes, el señor llegó, se puso violento, empezó a golpear a la señora, la golpeó a tal grado que la mató.
El niño, escondido en la cama, vio cada escena de su papá donde la insultaba, la empujaba, la maltrataba, hasta que llegó a matarla. Llegó la policía, se acercaron los vecinos, denunciaron a esta persona, rápido lo metieron a la patrulla y fue a la cárcel. Este niño empezó a ser educado por la calle. Empezó a juntarse con bandas, con pandillas, y empezó a crecer con un coraje en su corazón tremendo con su papá. En la medida que él iba creciendo, él se iba proponiendo en su corazón, cuando papá salga de la cárcel, lo primero que voy a hacer es matarlo, porque me quitó a mi mamá. Este hombre seguía, se metía en pandillas, se metía en conflictos, siempre andaba en problemas, los vecinos no lo querían, era alguien no grata ahí en la colonia. Este hombre siguió creciendo con ese rencor, El papá seguía los años en la cárcel, solo, nadie lo visitaba, y este joven, a la edad ya adulta, 18, 19 años, no sabe cómo, pero entró a una iglesia. Quizás lo andaban persiguiendo, quizás se perdió, pero él llegó a una iglesia. Se metió a la iglesia, se sentó a la banca y ahí escuchó el mensaje de amor y de perdón de Jesús. Ahí escuchó que Jesús había dado su vida para perdonar sus pecados y darle vida eterna. El corazón de este hombre se doblegó y pasó al frente, entregó su vida a Dios y le dijo, sí, Dios, perdona mis pecados. Pasó el tiempo y el papá ya iba a salir de la cárcel. El papá estaba preocupado porque sabía que su hijo estaba esperándolo para matarlo. Esto fue real. Así que llegó el tiempo en que liberaron al papá. Él salió de la cárcel temeroso, esperando la presencia del hijo. Y cuando el hijo llegó, lo único que pudo hacer este hijo fue acercarse, abrazarlo y decirle, te amo, papá. La gracia de Dios fue derramada sobre este joven y le dio la capacidad de perdonar a aquel que le había quitado la vida a su mamá. Eso pasa en la gracia de Dios. Eso pasa, nos cubre. La gracia de Dios es como esa agua que llega hasta el último escalón, en donde moja todo, cubre todo, llega a cualquier rincón y nada se le escapa de la gracia de Dios. No hay pecado mayor, no hay pecado oculto que la gracia de Dios no pueda cubrir y perdonar. No hay situación complicada, no hay relación destruida que la gracia de Dios no dé la oportunidad que podamos restaurar con la ayuda de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Hermano, si usted quizá diga, yo no soy el más capaz, yo no soy digno de pararme en este lugar, yo le recuerdo que la gracia de Dios es la misma que fue derramada en esa cruz y hoy se hace presente y hoy es ofrecida a usted para que usted la disfrute y usted viva en gracia, que quite todo aquel peso de la ley, que tengo que cumplir con méritos, que tengo que cumplir con esas cosas, con ciertos reglamentos. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia de Dios vino por el Señor Jesucristo y hoy usted puede experimentar la gracia de Dios. No sé cómo esté su corazón, no sé qué es lo que esté pasando, pero yo estoy seguro que la gracia de Dios en esta mañana lo puede alcanzar usted. Póngase de pie, por favor, hermano.